Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Quiero que por un momento nos transportemos a un lugar y a un tiempo muy concretos. A ver, Imaginemos que es Semana Santa del año 2026. Estamos en el parque principal de Marinilla, una ciudad colombiana con una historia, bueno, tremenda. ujú, Pero la plaza no es como la recordamos. Se ha convertido en una especie de templo sin muros, un santuario al aire libre. qué imagen más potente. El arte sagrado saliendo a buscar a la gente, en vez de esperarla en un museo. Pues esa es justo la escena que vamos a analizar a fondo hoy. El proyecto se llama Vía Crucis de Jalar y es una exposición monumental en pleno espacio público. Y para desgranarlo tenemos un material de partida fascinante, ¿no? Sí, sí, textos de la curaduría, catálogos, la biografía del artista, imágenes que de verdad quitan el aliento, de sus obras y de la ciudad, e incluso un audio que describe la visión del proyecto. Nuestra misión, por tanto, es ir un poco más allá de la descripción. No se trata solo de ver qué es esta obra, sino de entender por qué es tan relevante. Claro. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué se activa en una comunidad cuando el arte sacro ocupa el corazón de su vida cotidiana? Y, por supuesto, ¿quién es Halar, el artista con la audacia de imaginar algo así? Exacto. Y todo esto nos lleva a la pregunta central que va a guiar la conversación. ¿Puede el arte realmente transformar un espacio público en un lugar de reflexión colectiva? ¿En algo más profundo? Venga pues, vamos a meternos en materia. Vamos allá. Para empezar, hablemos de la escala, porque creo que aquí está una de las primeras claves. Totalmente. No son cuadros pequeños, son 15 tondos, piezas circulares de 2 metros de diámetro, 2 metros. Una barbaridad. Y cada uno va montado sobre unos caballetes metálicos de 3 metros de altura. Esto en mitad de la plaza del pueblo. Es una declaración de intenciones, vamos. No es una exposición discreta. En absoluto. La escala es fundamental. Pero fíjate, por lo que se lee en los textos, no es una escala que busque abrumar. Ah, ¿no? No, no de forma agresiva. Al contrario, la describen como una forma de elevar la mirada del espectador hacia lo trascendente. Te obliga a levantar la cabeza del móvil, del suelo, y mirar hacia arriba. Es un gesto físico. Sí, un gesto físico que te induce a un estado mental diferente. Claro. Y la ubicación lo cambia todo. No es el silencio de una galería. Es la vida bullendo en el parque principal de Marinilla. Ya, Me encanta una frase de Las Fuentes que lo describe como un arte que vive en la calle, respira con la gente, se impregna de polvo, lluvia y sol. La obra se contamina de lo cotidiano. claro. El sonido de una ambulancia o las risas de unos niños se convierten en la banda sonora, ¿no? Exacto. Se mezcla lo sagrado con lo profano, y en esa mezcla es donde surge algo nuevo. Además, el momento elegido es una genialidad. Lo de la Semana Santa, dices. Sí, hacerlo coincidir con la Semana Santa de 2026 y con el Festival Internacional de Música Religiosa de Marinilla no es casual. Busca una sinergia. Total. La experiencia visual del Vía Crucis se va a entrelazar con la experiencia auditiva del festival. Será una inmersión sensorial completa. Y dentro de la estructura de la obra hay un detalle que a mí me ha llamado muchísimo la atención. A ver. No son las 14 estaciones tradicionales del Vía Crucis que todos conocemos, son 15. Y aquí está el verdadero giro de guión del proyecto. Añadir una estación a una tradición de siglos es una decisión muy valiente. La 15ª estación es la resurrección. Y esto lo cambia absolutamente todo. ¿En qué sentido? Porque a primera vista puede parecer un añadido sin más, pero entiendo que el calado es más profundo. Mucho más. Jalar no nos deja en la tragedia del Viernes Santo, no termina la historia en la oscuridad de la tumba. Te lleva más allá. Nos obliga a mirar hacia la luz del domingo de resurrección. Transforma un relato que tradicionalmente se centra en el sufrimiento. Cierto. Ujú. En una potentísima declaración de esperanza. No es un final, es un nuevo comienzo. El mensaje último no es el sacrificio, es la redención. Menuda vuelta de tuerca a un relato tan conocido. Y este proyecto, con toda su modernidad, parece que dialoga mucho con el alma de la propia ciudad. Totalmente. No es un ovni que aterriza allí. Marinilla, conocida como la Esparta colombiana o ciudad musical, Sí. tiene una tradición de procesiones de Semana Santa brutal, muy arraigada, que involucra a toda la comunidad. O sea que esto encaja. Encaja a la perfección. Lo que hace Jalar, y los textos lo subrayan, es tender un puente entre la tradición y la contemporaneidad. No busca romper con el pasado, sino reinterpretarlo, darle un nuevo aliento para el siglo XXI. Vale.
Por eso las fuentes insisten en que es una propuesta inédita que busca marcar un antes y un después en la memoria cultural de la ciudad. Hay que tener una filosofía muy particular y una trayectoria muy sólida para atreverse con algo así. Esto nos lleva directamente a la pregunta: ¿quién es el hombre detrás del acrónimo JALAR? Pues JALAR es Jesús Alberto Arbeláez Arce, nacido en Medellín en 1960. El nombre es un acrónimo, sí, J. Jesús Alberto Arbeláez, y su visión del arte es, desde luego, muy particular. He estado leyendo una entrevista que viene en las fuentes y tiene unas ideas muy potentes. Dice que para él el arte es una gota de luz, alimento es vida. Casi nada. Lo describe casi como una función biológica, como respirar la realidad. Y me fascina que reniegue de la idea romántica de la inspiración. Ya, cita a Picasso. Si llega la inspiración, que me encuentre trabajando. Para él el arte es curro, es disciplina, es oficio. Esa concepción del arte como una necesidad vital y a la vez como un trabajo riguroso es la que le permite abordar proyectos de esta envergadura. Claro, no es un hobby. No, es el centro de su existencia. Y su formación con maestros como Jorge Cárdenas o Marco Tulio Castaño le dio una base técnica muy sólida. Pero hay un dato en su biografía que para mí es la pieza que hace que todo encaje. A ver, dispara. En 1987, hace ya más de 30 años, fundó un movimiento llamado Arte Calle, un canto a la libertad y a la vida. Ostras, o sea que esto de sacar el arte a la calle no es una idea nueva para él. Para nada. Lleva décadas intentando derribar los muros de los museos, por así decirlo. Exactamente. Le da una coherencia brutal a su carrera. Este Vía Crucis monumental no es una ocurrencia tardía, es la culminación de una filosofía que lleva madurando toda una vida. Es la materialización de una obsesión. De una obsesión, sí. El arte tiene que estar donde está la gente. Y si analizamos su estilo, aunque se le suele enmarcar en una tendencia surrealista, él va mucho más allá. Su obra es un grito, un clamor, ante el dolor, el desarraigo, los problemas sociales, pero siempre, siempre buscando una belleza que dé esperanza. Y en las fuentes se menciona mucho su obsesión por la búsqueda del color. Sí, para él el color no es decorativo, es un lenguaje en sí mismo, un vehículo de emociones. Pero para entender de verdad la profundidad de este Vía Crucis, es imprescindible conectarlo con una de sus series anteriores, una que se llama Kyrios. Sí, he visto el cartel de esa exposición en los documentos. Kyrios, suena a griego. Lo es. Significa Señor. Lo alucinante de esa serie es que JALAR recrea el rostro de Cristo, pero lo fusiona, lo hibrida con los rostros de otras figuras que él considera crísticas en su lucha por la dignidad. ¿Cómo quiénes? Hablamos de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Teresa de Calcuta. ¡Qué pasada! O sea que su visión de lo sagrado no es dogmática ni se limita a la iconografía tradicional. Para nada. Ve a Cristo en cualquiera que lucha por la humanidad. Precisamente. Es una visión universalista, donde lo divino se manifiesta en el compromiso con los demás. Entender esto es la clave para descifrar la dimensión filosófica que hay detrás de las 15 estaciones que va a plantar en Marinilla. Claro, no está contando solo una historia de hace 2000 años. No, está hablando de los crucificados de hoy y de la esperanza de resurrección que anida en cada lucha por la justicia. Vale. Entiendo la filosofía del artista, su trayectoria, el concepto. Pero llevar todo esto a la práctica, a la calle, con lluvia, sol, la gente pasando. ¿De qué están hechas estas obras para aguantar todo ese trote? Es una pregunta clave, porque la materialidad de la obra es fundamental en su discurso. La técnica es mixta sobre madera. Utiliza de todo: óleo, acrílico, esmaltes, pigmentos naturales. Pero el detalle crucial es que no pinta con pincel, lo hace con espátula. Eso tiene que dejar una textura muy marcada, ¿no? Casi como un bajorrelieve. Exacto. La elección de la espátula implica fuerza, gesto, una especie de lucha con la materia. La pintura se vuelve casi escultórica. Y sí, para protegerlas, las obras llevan un sellado final con poliuretano catalizado, que las hace muy resistentes. Pero esa textura no es un mero efecto. No, es el corazón de su propuesta. Espera, porque justo sobre eso acabo de leer algo en sus notas que me ha dejado, boquiabierto. Sí, es una frase literal del artista, su intención para la exposición. Dice: voy a mirar cómo hago para poner un letrero grande donde diga «Prohibido no tocar». Es que es una locura maravillosa. Prohibido no tocar. Es la inversión total, la demolición de la norma sagrada de cualquier museo del mundo. Prohibido tocar es el primer mandamiento del arte.
y él lo dinamita. Es una doble negación que se convierte en una orden, en una invitación irresistible a romper la barrera invisible entre la obra y quien la mira. Pero, ¿por qué? ¿Qué busca con esto? Bueno, no es una excentricidad, ¿eh? Es una declaración de principios radical. Haller quiere que su obra se experimente con todos los sentidos, no solo con la vista. Claro. La textura que consigue con la espátula, ese relieve del que hablabas, no es un accidente técnico. Las fuentes lo definen como un componente esencial de su lenguaje espiritual y plástico. Entonces, para entender la obra de verdad, para captar su mensaje completo, hay que tocarla. Sin duda. Palpar la obra es entrar en un diálogo íntimo con la materia, es sentir la energía del trazo del artista, el frío de la madera, la aspereza del pigmento. Es como leer en braille la escena. Klee, que decía que el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo invisible. Y Haller parece que va un paso más allá. Sí, él hace palpable lo sagrado. Convierte el tacto en una forma de contemplación, casi en una oración. En un mundo donde la experiencia artística es cada vez más digital, visual y distante, Sí, todo detrás de una pantalla. él nos propone una conexión física, primordial. Nos está diciendo que el espíritu también se puede sentir con las manos. Es un acto de generosidad y de confianza absoluta en el público. Una obra así, tan física, tan comunitaria, que te invita a tocarla, el impacto tiene que ir mucho más allá de lo puramente artístico, ¿verdad? Los documentos hablan de un acontecimiento cultural y un proyecto cultural y social. Claro, porque el arte sale de su, digamos, de su marco conceptual para convertirse en un catalizador comunitario. Es una herramienta, vamos, no solo un objeto de contemplación. El impacto social es uno de los ejes. Se busca que sea un vehículo de cohesión comunitaria, que fortalezca la identidad local, el sentido de pertenencia. Ya. La idea de que la obra se convierta en un espejo donde la ciudad puede reconocerse me parece muy potente. No es algo que la gente va a ver y ya está, sino que va a generar conversación, debate. Totalmente. Encuentro entre abuelos y nietos frente a una misma estación. Y ese impacto se despliega en otras dos dimensiones muy concretas que los documentos detallan a la perfección. A ver, la primera es la educativa. Esto no es solo colgar 15 cuadros. Se han planeado un montón de actividades paralelas. Charlas con el artista, talleres para niños y jóvenes, visitas guiadas para colegios. La exposición se transforma en una gigantesca aula abierta. Un recurso pedagógico a una escala brutal. Acercar el arte a la gente desde la experiencia directa, no desde un libro de texto. Ahí está la clave. Y la tercera dimensión es la económica, que no hay que desdeñarla. Es muy tangible. Se espera una afluencia masiva de visitantes. Turistas, peregrinos. Exacto. Turistas nacionales, internacionales, aficionados al arte. Esto inevitablemente va a dinamizar la economía local. Los documentos mencionan explícitamente la hostelería, la gastronomía, el comercio, la creación de empleo. Claro, es una apuesta para consolidar a Marinilla como un destino de turismo cultural y religioso de primer nivel. No solo durante esa Semana Santa, sino con una visión de futuro. Si conectas todos los puntos, te das cuenta de que el proyecto está pensado de una forma increíblemente integral. No es solo un gesto artístico, no. Por muy brillante que sea, detrás hay una visión social, educativa y de desarrollo local muy potente. Las fuentes lo resumen en una idea que a mí me parece preciosa. El proyecto es semilla y legado. Nace en Marinilla, pero su ambición es universal. Efectivamente. Es un manifiesto que demuestra que el arte, cuando se arraiga de verdad en una comunidad y dialoga con ella, tiene el poder de sanar, convocar y unir. Bueno, a modo de resumen, creo que el viaje ha sido fascinante. Hemos analizado un proyecto artístico que se atreve a demoler los muros del museo y a convertir una plaza de pueblo en un templo abierto. Sí. Hemos conocido a un artista, Haller, que entiende el arte como una necesidad básica, como respirar, y que nos lanza la invitación más radical que se puede hacer en el mundo del arte. Tocad mi obra, sentidla. Una invitación a romper esa distancia reverencial que normalmente nos imponen frente a lo sagrado o lo valioso. Y hemos visto esa dualidad increíble. Es una obra profundamente espiritual que narra la pasión, la muerte y, sobre todo, la resurrección.
pero a la vez tiene un impacto social, educativo y económico muy tangible, muy con los pies en la tierra. Si tuviera que sintetizar la esencia del Vía Crucis de Halar en una frase, diría que no es solo un relato de la pasión, es, como sugiere uno de los textos, una invitación a descender. A descender. Sí, a tocar el folo del dolor humano para encontrar, justo ahí, en la herida, la luz. El arte se convierte en un puente entre la fe, la memoria y la esperanza de un pueblo. Un puente que, además, como hemos visto, se puede cruzar con las manos. Y eso nos deja, creo, con una última reflexión para quien nos escucha. En un mundo donde el arte más valioso se protege tras cristales blindados y alarmas, y nuestra relación con él es casi exclusivamente visual, distante. Sí. ¿Qué cambia dentro de nosotros cuando se nos invita no solo a mirar, sino a tocar la materia de una obra espiritual? ¿Qué tipo de conocimiento o de conexión se activa cuando la fe y el arte se pueden sentir literalmente en la yema de los dedos? Es una buena pregunta. Quizás la verdadera oración no solo se mira, también se palpa.